Hola, soy el maestro Fide Hop Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchess. Vamos a continuar viendo una partida modelo de lo que respecta a lo que tiene que ver con el gambito England, específicamente esta línea con dama C1. Comenzamos. Blanco hace D4, E5, D por E5. Acá hay una línea intermedia que deriva en la posición, parte con un orden cierto distinto, pero llega exactamente lo mismo. La vamos a ver. D6, alfil F4, cabeza 6, tomo y el dama F6. Esto, ¿cierto? Es parte de la preparación que nosotros tenemos con esta línea. Este es un estudio casero que tenemos nosotros para jugar esta línea. Ahora, los planes, ¿cierto? Las líneas principales con E3, dama por D2, caballo D2, alfil por D6, todo lo demás. El blanco juega dama C1. Esta es la línea que nos interesa en este pequeño video. Es una partida real que jugaron ahora en el Campeonato de Chile, ¿cierto? De este año. Y lo que nos interesa es ver cómo se tiene que colocar el negro. Porque una cosa es que nosotros digamos en una posición, digamos, ya, y aquí las piezas se colocan de tal forma y listo. Y muchas veces los análisis terminan ahí. Por eso es tan importante que el alumno vaya profundizando las posiciones y no se quede simplemente con los comentarios del profesor, porque si no es muy limitado. Entonces, un ejemplo, ahora el negro tiene que tomar, sea por entendido que todos estos movimientos de la negra prácticamente son únicos para poder seguir jugando una posición activa. Y acá hay dos opciones, veamos. Una opción con el alfil que salga por G4. Y cuando el alfil sale por G4, ahí el blanco tiene que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, fíjense que el blanco le cuesta un poco hacer el E3 y el G3 porque le pueden tomar en F3. Y eso deriva ya a posiciones bastante distintas a lo que se va a jugar en la partida principal. Un ejemplo, si las blancas juegan dama E3, desarrollo, acuérdense que el negro tiene peón de menos, por ende no va a cambiar piezas, dama D3 y por supuesto dama F6, dama C3 y dama E6. Y ahora no puede cambiar en N3 porque simplemente te doblan el peón y las negras quedan bien. Entonces ahí nos damos cuenta que esto es una posición interesante. Si se come G7, obviamente me enroco largo, torre G8, torre 8, y algo le tiene que pasar a las blancas, ¿cierto? Por la falta de desarrollo. Otra opción es como E3, que por eso nos interesa entender esta idea del fil G4. Tomo, y ahora ya los peones están doblados en la columna F. Entonces ahora como el peón de más, entre comillas, como que ya no tiene la misma fuerza. Enroque, caballo C3, caballo 5, alfil E2 y ahora dama G6. Y ahí es fácil darse cuenta que hay una amenaza latente que es dama G2, caballo por F3, se le está pegando también a C2. Esta posición ya es medio difícil para las blancas, la verdad. Otra opción, G3, nuevamente la misma idea. Y ahora caballo D4. Y aquí nos damos cuenta, ¿cierto?, que el caballo está golpeando directamente C2, F3, todo lo demás, y es una posición bastante complicada para las blancas. Entonces, fíjense que el alfil G4 tiene bastante malicia, es un movimiento que parece como simple, pero prácticamente está obligando a que las blancas jueguen caballo B2. Y al sacar el caballo por D2, usted entenderá que la dama en C1 queda pasiva, ¿cierto? El caballo, cuando sale el caballo por C3, de hecho, lo vamos a ver. Siempre existe esta idea del dama F4, dama G5 de las blancas. Ahora en este caso no. Enroque, E3, F5, caballo F6, enroque, caballo 4. Cuando yo juego un gambito, acuérdense, no significa que yo le tengo que dar mate a mi rival, porque a veces se puede malinterpretar. Uno lo puede decir desde el punto de vista, ¿cierto? Como comentario, como una palabra coloquial, ¿cierto? Oye, aquí le doy mate. Sí, pero si lo llevamos más al terreno más meticuloso, lo que significa un gambito generalmente lo que me va a entregar es iniciativa, un poquito de presión, ¿cierto? Es como molestar un poquito al rival. Eso tengo que ir haciendo el esfuerzo porque se vaya aumentando. Pero tengo que sacarme la idea de la cabeza que yo por jugar un gambito le tengo que dar mate a mi rival. O sea, eso no es así. Lo que yo quiero es que la presión vaya siempre aumentando para que mi rival vaya teniendo problemitas y para que vaya muchas veces solucionando los problemas en el tablero porque no se maneja bien en la línea. Y eso significa que tienes muy probable que cometa alguna imprecisión y algún día, en algún momento de la partida, recuperar el peón y seguir con la iniciativa. Y así va. Es un trabajo paulatino, como ustedes entenderán, pero no de estos jaques mate fortivos, esta idea, ¿cierto? Medio de como licheza, así que yo te doy mate con el G3, H5, H4, es demasiado prematuro. Y lo vamos a ver, de hecho, en el resto de la partida. Después del alfil G4, cae BD2 entonces, y ahora simplemente enroque. Esto es lo que estábamos viendo recién, ¿cierto? Ya la otra opción es jugar con C3,
la línea, ¿cierto? Ahí finaliza la línea con alfil G4. Entonces, fíjense qué interesante el alfil G4 en esta línea. ¿Ah? Es como una buena pregunta en este caso a las blancas. La otra opción es que el alfil salga por F5, que también es bastante común, y ejercer una presión sobre C2. C3, para controlar, ¿cierto? Evitar cualquier chiste, caballo B4 y todo lo demás. Enroque. Aquí veamos algunas opciones. E3, alfil E2. Interesante el H5. Fíjate, pero esta posición no es la misma que la otra de la partida. Enroque y ahora caballo E4. ¿Cierto? Estoy ejerciendo una presión y ahora dama F6. Y aquí hay una amenaza latente, amenazo G5, G4, caballo por F2 en algún momento. O sea, aquí ya tengo una posición llena de vida. Esto es interesante desde el punto de vista para las negras. La otra opción es E3, caballo F6. Acá, rey B8. Generalmente el movimiento rey B8 es como la finalización del enroque, ¿cierto? Enroque, el caballo 4, tenemos que ocupar esa casilla. Acá y dama G6. Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que prácticamente la posición está bastante interesante desde el punto de vista para las negras. Hay amenazas, ¿cierto? Un alfil H3 en algún momento. ¿Ah? También está el tema ahí pendiente en el flanco de rey, por lo demás. Después de C3, caballo A3. El caballo se quiere incorporar por C4, ¿cierto? Por B5 y llegar a D4. Es interesante el tiro alfil E4. Fíjense que a caballo G5 vuelvo nomás con el alfil. Acuérdense que tengo peón de menos, significa que no puedo cambiar piezas por cambiar. Caballo C4 y ahora dama E6. Le pego al caballo acá y ahora el F5. Y ahí queda de manifiesto que no es tan fácil que que el blanco pueda tomar en E4 porque le toman de peón, ¿cierto? Y aquí el negro está jugando caballo F6, torre G8, G5, G4. Y hay una iniciativa bastante fácil de entender, ¿cierto?, de las negras en el centro flanco de rey. La otra opción es caballo G7. Acá, interesante ahora H5. Interesante también es alfil E4. Siempre la idea es mantener la presión e ir aumentando. ¿Ah? Fíjense. Siempre tenemos que pensar también en nuestro rival. F6. Y ahora este G5. La verdad que este F6 no es muy bueno. ¿Ah? Aquí el negro tiene opciones interesantes. Caballo 5. Tomo y acá. Porque aquí igual fíjense que hay una presión sobre esta diagonal. Hay una idea también en algún momento un alfil H3, un E4. Y la otra opción es alfil E4, enroque, acá, dama E6, cambio. Y ahí, cierto, las blancas están un poquito mejor. ¿Mm? Este G5 no es tan bueno en esta posición. Enroque, nuevamente si rey B8 acá y torre de 1. Y aquí el blanco amenaza inmediatamente torre por D8, caballo D4 y empieza a cambiar todas las piezas. Que por supuesto que ellos cuentan con un peón de ventaja, es algo que les favorece a ellos. Enroque, caballo G6. Esta es una partida más o menos que está clara. Y ahora caballo D4. Y ahí es fácil darse cuenta, ¿cierto?, que las blancas consiguieron el objetivo. El negro no tiene un ataque en el flanco de rey y al contrario, las blancas lo que están haciendo es cambiar todas las piezas. B4. Con una clara ventaja. Esta es una partida de sala 2260 con Ceboy 2732 que se jugó en Hungría, ¿cierto?, el año 98. La partida finalizó así, de hecho, le terminaron comiendo con errores bastante burdos, pero es una posición que prácticamente está perdido, amenaza, ¿cierto? Dama 6, caballo C6, torre de 8. Entonces, está totalmente perdido. Pero fíjense qué interesante el alfil G4, ¿ah? Entonces, para nosotros que tenemos esta apertura, o sea, los alumnos de la Academia Hopch estamos jugando este Gambito de England. Entonces, es interesante entender cómo está el alfil G4 se le está preguntando de cierta manera un poquito, ¿cierto?, a las blancas cómo se tienen que colocar. ¿No? Hay que tener un poquito cuidado con este. Ahora, vuelvo a la partida principal de 4 de 5, tomo, cabeza 6. Acá todo esto es parte de la teoría, ¿cierto? Y ahora viene el dama C1. Aquí entramos ya de nuevo en la partida principal. Tomo. Y aquí interesante este dama de 2. La amenaza es bastante clara, cambiar dama. No puedo, el negro no puede cambiar dama. Cualquier cambio de dama
inmediatamente A3 y las blancas se quedan con el peón de ventaja. Dama de 2, cae B de 2, simplemente alfil F5, E4 y acá. Y es fácil, ¿cierto?, percatarse que no hay cómo obtener, no hay una compensación acá. Esto es un peón de menos, ¿cierto? Por eso que dama de 2, dama de 7, tengo que sacar la dama. KF6, enroque y enroque. Ahora, cuando existen enroque opuesto, por lo menos aquí ya la partida se pone bastante interesante porque ahora las blancas también van a tratar de cambiar las piezas si es posible, pero el negro tiene que jugar inteligentemente, evitar esos dichos de cambio. Por eso, fíjense que ahora el blanco hace dama F4. No es tan buena caballo G4 porque simplemente y las blancas comienzan inmediatamente con esta secuencia de cambiar piezas. Si alfil es 6, un ejemplo, si A3, A6, acá B5, y las negras, ¿cierto?, quieren hacer un B4, un torre B8. Importante, observen que no estamos colocando la torre en D8, y esto es totalmente intencional. No queremos colocar la torre en D8 porque no queremos inmediatamente cambiar las piezas. El bando que quiera atacar tiene que tratar de mantener la mayor cantidad de piezas posible. Si E4, un ejemplo, dama C5, y hay una presión sobre F2, ¿cierto? La otra opción es E3. Y acá la recomendación, una vez más, no colocar las torres en D8, porque el blanco rápidamente te las va a cambiar. Porque por supuesto que tienen peón de más. Entonces, este H6 busca un poquito esto, mantiene la pieza en E8, fíjense, y ahora este G5. Y este G5 es bien interesante. Aquí varias partes nos damos cuenta, y este es como el estudio que nos interesa. Fíjense que hay algunas opciones que no se pueden. Dama G3, caballo H5, y claramente la dama queda copada. Caballo por, y tengo que jugar la intermedia que es caballo H5. No puedo tomar al tiro porque te dan mate, ¿cierto? Simplemente. Después de F4 hay una amenaza latente que es G4, G5, te están dando, ¿cierto?, alfil H7 y todo lo demás. Y si abro la columna G, por supuesto, torre G1 y no hay mucho que hacer. Ahora caballo G5, caballo H5 primero, jaque, acá. Ahora no tengo dama H4 por dama por caballo y las negras ganan prácticamente. Tiene que el negro blanco jugar caballo por F7. Tomo, acá y acá. Y si bien acá las blancas tienen 4 peones por una pieza, ¿cierto? Pero todavía hay piezas en el tablero. Eso significa que las negras tienen sus opciones, ¿no? Vamos a ver, las negras cuentan con una mejor proyección. La otra opción es G5, dama A4 y ahora 6. Y ahí fíjense que se pone bien interesante la posición porque hay una amenaza latente que es F5. Y después de eso la dama como que no tiene muchas casillas donde ubicarse. Entonces, esto ya es una posición interesante. Tengo un peón de menos, pero no coloqué las torres de 8 para no cambiar y estoy ejerciendo esta presión, ¿cierto?, en el flanco de dama. Que un bando domine una columna abierta da exactamente lo mismo si no tiene injerencia, si no tiene una capacidad esa columna de poder desequilibrar la posición. Ahí hay que entender también un poquito de ajedrez y saber que cuando, en el fondo, en este caso, si el negro jugó un gambito, tiene que jugar de una manera que mantenga las piezas en el tablero. No puede cambiar piezas. Ya, otra opción en alfil E2, H6. Esto es lo que se jugó en la partida, porque en la partida jugaron torre F de 8, en esta partida que estamos viendo ahora. Y eso facilita, fíjense, facilita si caballo por, dama por, acá, cambio y torre de 1. Y esta posición yo la empiezo a ver y digo, oye, pero el blanco me está cambiando todo y tiene un peón de más, entonces ¿cuál es el sentido? Caballo de 5, tomo, y ahora también es buena alfil C4, es una opción bastante interesante. ¿Ah? No tiene alfil por, estoy jugando caballo por y dama por C4, ahí hay todo un tema. Y la partida se jugó así, cambió, y dama F4. Y aquí hacemos un análisis material y nos damos cuenta que el blanco se quedó con un peón de más, el ataque negro se fumó, no existe ataque negro, esto es simplemente un peón de menos. Y tiene que ver porque el negro no jugó incisivo. Y este torre de 8, creo que claramente, la partida finaliza en tabla, pero ya ese es otro tema, le terminan comiendo ese peón y todo lo demás. ¿Mm? A nosotros lo que realmente nos interesa en este caso es la partida. Estos Beben, dice 1833 contra otro jugador Holmes. Ah, se jugó por correspondencia, parece, el 2010. Listo. O sea,
Aquí hay varias cosas a darse cuenta, ¿cierto? El dama de dos interesante, el negro tiene que mantener, ¿cierto?, la mayor cantidad de piezas en el tablero. Hay que tener este cuidadito del torre de 8. Acuérdense de este movimiento, ¿ah? No hacerlo mecánico, porque torre de 8, alfil de 2, cambio, cambio, torre de uno y te empiezan a cambiar todas las piezas en la columna D. En la partida, estamos viendo la partida de Cristóbal Torre contra Sergio, o sea, contra Sebastián Cáceres. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esta partida nos sirva a nosotros de modelo, porque todos los alumnos, acuerdan, de la Academia Hodge están jugando el Gambito de England. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando el blanco juega dama C1? Lo que nos interesa es que esta partida sea de aquí para adelante como la referencia. Sebastián jugó de mala forma, claramente, había cometido un error que de hecho ya había cometido anteriormente en otra partida y aparentemente se olvidó. Un ejemplo, caballo B5 falla por dama B4 y nuevamente enroque, torre 8. Siempre tienen prioridad las piezas grandes primero, ¿ah? Todo el ajedrez gira en torno al desarrollo. Los peones van al último. Ahora G3, un ejemplo, que si bien es una movida bastante sólida, pero permite algún tipo de contrajuego, alfil F5, que es otra opción. Amenazo caballo B4, ¿cierto? Y pegar ahí en C2, tiene que hacer como el A3. Y ahora interesante que enrocarse corto, poner la torre acá, fíjense que no hay un torre de 1 todavía, acá, acá, y ahora dama E6. Y aquí yo creo que la posición puede ser interesante, ¿ah? Fíjense que en algún momento las negras podrían intercalar un torre 8, un dama C4, ejercer una presión sobre C2, ¿cierto? Hay como un tema ahí. Y las blancas mantienen su peón de más, pero no es tan fácil como siguen jugando, que es la parte que nos interesa a nosotros, ¿no? Esto podría ser. Cuando yo estoy jugando un gambito, un ejemplo, tengo que mantener la mayor cantidad de piezas posible y tengo que ir aumentando la presión. Esa es la parte importante, aumentar siempre la presión sobre el rival. Si el rival juega como una máquina, muy probable que me vaya a ganar, ¿cierto? Pero como nosotros estudiamos Jerez para jugar contra ser humano, que el rival cometa una imprecisión también es parte de la misma estrategia. En la partida jugó un roque, alfil G2, y aquí el negro empieza a errar el camino, porque el H5 en este momento no es tan oportuno. ¿Qué es lo oportuno? Lo oportuno siempre va a ser finalizar el enroque largo con el rey B8, poner la otra torre en el centro, ¿cierto? Estamos hablando que siempre los peones quedan al último. Yo podría decir, oye, pero es que en el fondo, si el negro tiene que jugar activo, está bien, pero primero tienen que terminar el desarrollo. Esa es la parte que nos interesa a nosotros entender. Primero desarrollo, después ataque, no al revés. Si yo ataco sin desarrollo, es totalmente absurdo. Y en este caso hay movimientos mucho más útiles para las negras que son, un ejemplo. Y aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, veamos algunas opciones. Rey B8, enroque y acá. Dama C5 interesante también porque como le está pegando, ¿cierto? No tiene un B4, el caballo no puede saltar por el tema en C2, E3 acá, y ahora el H5. Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto? Que la posición es distinta, no es como en la partida. ¿Mm? La otra opción es que las negras simplemente se centralizan, caballo H4 falla, dama G5 tomo, tomo, tomo y tomo. Y claramente las piezas negras ya están activas acá. Torre de 1, dama E6, tomo, tomo, E3, ahora H6. Y fíjense el caballo B5, que es una amenaza bastante clara y definida, quiero cambiar todas las piezas en D4, y ahora el negro hace alfil E4, tomo, y ahora dama E8. Por supuesto, sí que caballo por C6 voy a tomar de dama en algún momento, ¿cierto? ¿Ah? Para poder ir ejerciendo esta presión sobre este punto por la diagonal H1 a 8. Esa es una opción. En la partida jugó H5, que es incorrecta, enroque, y ahora H4, que claramente ya es un movimiento totalmente defectuoso, o sea, es totalmente conceptualmente malo, porque fíjense que no hay, yo podría decir, sí, pero es que estoy abriendo la columna H, pero acuérdense, el ataque se tiene que justificar a través del desarrollo y de la buena coordinación de las piezas. Lo que el gambito debió hacer acá es aumentar la presión, aumentar la presión. Esa es la idea del gambito. Pero lanzarme un ataque tan fulminante en la movida número 12, ustedes entenderán que no es correcto. Un ejemplo, torre de 1,
Si dama de 6 cambio, cambio, dama F4, amenaza caballos de cuadro, ¿cierto? Alfil G6, caballo por, y simplemente tengo material de menos, ¿no? Sin ninguna compensación. Y si alfil C2, caballo de 4, y te terminan comiendo la pieza, ¿cierto? En C2. Después de torre 1, dama C5. Aquí interesante también, estamos viendo aquí la blanca también interesante, dama G5. Hay una presión sobre G7. Si caballo H7, dama por nomás. Y aquí las blancas tienen prácticamente dos peones de más. Si dama G5, H por G3, tomo. Torre H5 y dama por. Cambio, cambio y ahora E4. Y por supuesto que las blancas tienen dos peones de más, no puede tomar en E4, hay un torre 1, que cierto, hay varias amenazas latentes ahí. Y observen que no hay ataque. O sea, la apertura de la columna H es simbólica, no tiene ninguna injerencia real, práctica. Por eso después de dama C5, ¿cierto? Torre de 8. Y ahora, por supuesto, torre por D8 cayó por. Y nuevamente nos damos cuenta que no hay nada. Hay dos peones de menos nomás, ¿cierto? Y cero ataque. En la partida jugó caballo por D8, caballo por, y ahora, ya que ya de aquí para adelante estaba más o menos perdido, porque alfil es 6 simplemente. Y el tema es que son dos peones, y no, el blanco no cuenta con ninguna debilidad que le podamos pegar, entonces tampoco hay una justificación. Ya este toro por H4 ya claramente es la finalización, termina, y aquí el negro se da cuenta que el ataque es totalmente imaginario, porque simplemente si alfil G6 acá, y te están haciendo dama de 7, dama mate en la última fila. Dama de 5 jugó acá, acá y rey F1. Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que la partida inmediatamente acaba porque las piezas de las negras se acabaron, no hay más piezas. Ya hay una amenaza latente que es mate en la octava fila. Así que esta es la partida modelo que vamos a ocupar de aquí para adelante con lo que tiene que ver con el gambito England, con esta línea específica de dama C1. Esto es una introducción, acuérdense. Esto hay que investigarlo más, hay que meterle la mano y todo. Pero ya tenemos algo para empezar. La idea es que cuando el blanco me juegue dama C1, yo tenga estas dos ideas interesantes. Tanto las ideas con alfil F5 o alfil G4 y la idea, ¿cierto?, aumentar la presión. Pero no con estos ataques tan impulsivos porque eso puede funcionar a veces por partidas, como digo, para internet, pero las partidas reales, donde hay tiempo, es poco probable que eso funcione, ¿no? Por mi parte me despido y espero realmente que esta nueva variante del Gambito England nos sea muy útil para todos los alumnos de la Academia Hotchkiss. Que estén muy bien.